de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la economista Rosa Matilde Guerrero, docente, investigadora, consultora internacional. La invitamos para hablar temas de interés como es la aprobación al final en la Asamblea Nacional el miércoles en la noche último del proyecto de ley orgánica de educación financiera que, entre otros puntos, establece por primera vez en el país la incorporación obligatoria, progresiva y transversal de la educación financiera. Pero quiero recordar, antes de iniciar este diálogo, la economista Rosa Matilde Guerrero ya nos ilustró en su columna de Diario El Universo, 20 de abril del 2024, hace 2 años exactamente, un artículo que decía: educación financiera debe ser materia obligatoria. Al final ya se aprueba. ¿Cuánto va a contribuir en medio de un país donde no hay educación financiera, en donde la tasa de morosidad ha sido alta, en donde muchos ciudadanos se endeudan más allá de lo que pueden pagar y luego caen en problemas serios, morosidad, juicios e incluso ha habido casos de suicidios por estos problemas de endeudamiento? ¿Qué significado tiene la educación financiera? Rosa Matilde, muy buen día. Un gusto, igual a su público. Un tema fundamental, Miguel, sobre todo en la línea de lo que usted menciona, ¿no es cierto? El tema de educación financiera no puede verse solo, sino forma parte de los 4 pilares que constituyen la inclusión financiera. Y muy rápidamente, permítame decir, la inclusión financiera es dotar de servicios financieros, ¿no es cierto?, de productos financieros a aquellos sectores que están excluidos. ¿Cuáles son esos pilares? Que puedan acceder, que puedan usar, que tengan protección y que estén educados. Estos elementos forman a su vez parte de mejorar los niveles de ingreso de la población, es decir, la inclusión financiera ha contribuido a eso. Y la educación financiera, como usted bien dice, en varios estudios desde hace más de 10 años, como elemento de la inclusión financiera, se ha comprobado, mi estimado Miguel, que es elemento sustancial para que las personas gestionen su dinero, tomen decisiones adecuadas, ¿no es cierto?, no solo en el día a día, sino a futuro, ahorren mejor, puedan prevenir el futuro de forma consciente, planifiquen su ahorro, el suyo y de su familia. Y lo que usted mencionó, eviten el sobreendeudamiento. Estos elementos que son claves en toda familia y en toda persona, para eso el educarse financieramente es el puntal. En economías desarrolladas se ha utilizado ya la educación financiera como elemento central para que la economía de los más pobres no se deteriore. En esta línea, la ley de la Asamblea Nacional va en la línea correcta. Sin embargo, creo, Miguel, si me permite, que sí deberíamos hacer alguna precisión. Porque no es que el país no había hablado de esto, mi estimado Miguel. En la primera Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que se dictó en el país, ¿no es cierto?, por la Junta de Política Financiera en su momento, que integraba pues a los representantes de la presidencia, definidos por el entonces Consejo, a los superintendentes. Esa estrategia que salió a luz a fines del 2020, en plena pandemia, y que tenía como objetivos para el 2021, 22 y 24, ya planteó también
en el 2021 una estrategia, sí, también para educación financiera. Pero como algunas cosas en el país, cuando se le evaluó al fin del 2022, uno de los problemas que sufrió más relevantes, Miguel, la estrategia de inclusión financiera y su pilar, la estrategia de educación financiera, fue que tuvo poco nivel de articulación, que además entre el sector público y privado y en el propio sector público, y que además uno de los problemas centrales fue que no se elaboró un programa de educación financiera para los diferentes niveles y adaptado a las diferentes audiencias, que además le faltó, ¿no es cierto?, un mapa de geolocalización de los diferentes productos, es decir, saber en el Ecuador y que todos los usuarios sepamos, tanto a nivel rural o de las ciudades, ¿dónde está con facilidad, Miguel? Por ejemplo, un cajero automático, ¿no es cierto? Una sucursal del barrio para acercarnos a hacer los pagos. Eso que parece tan fácil, deberíamos saber todos los usuarios con facilidad y además saberlo usar. Esto no existe todavía y ahí, al decir saberlo usar, es que nos eduquen a todos cómo usarlo. Pero no es que no hubo, ya se debía hacer. Y luego, el 2023, en conjunto con los organismos, ¿no es cierto?, se reestructura esa estrategia nacional y se plantea una nueva estrategia, una renovada estrategia de inclusión financiera, que a su vez contiene una estrategia de educación financiera del 2023 al 2027, mi querido Miguel, que estaba en plena vigencia, que debería ser evaluada. Entonces, el marco en el que sale esta ley me parece que va en la línea correcta. Sin embargo, debemos recordar que al país no le han faltado normas. Habían. Quizás lo que ha faltado en este sentido, perdón, Miguel, es institucionalización para implementar todas estas herramientas. Y esto nos recuerda nuevamente quizás dónde están los problemas y a dónde deberíamos ir con esta norma, que no es que esté mal. El tema es dónde han estado los problemas y quizás recordar por qué hemos tenido estas ausencias. Ahora, una vez aprobado este proyecto de ley, que será ley de la República en los próximos días, ¿cómo empezar? Porque esto es empezar en el sistema educativo para guiar, hacer pedagogía sobre la educación financiera, sobre el ahorro fundamentalmente, de lo que usted ha hablado, y también sobre los límites, la responsabilidad en el endeudamiento que debiera tener una persona. Perfecto, Miguel, y gracias por la pregunta. Enfrentados hoy en el 2026, donde han avanzado tanto los servicios financieros digitales, y con este marco legal, y si me permite, con la historia que me acabo, que me he permitido recordar, creo que las autoridades a las cuales hace referencia, y además les da un año plazo, mi estimado Miguel, en la ley, en las transitorias, ¿no es cierto?, para que establezcan un programa y un plan de educación financiera, tanto para escuelas, colegios, ¿no es cierto?, e inclusive a nivel universitario, y que trabajen en conjunto justamente la Junta de Política, el Ministerio de Educación y el SENACYT, lo cual está muy bien. Instituciones que ya estaban reflejadas en los dos planes de inclusión financiera que me he permitido mencionarle a usted, pero está muy bien, ahora lo tienen que hacer por ley, sí. Entonces tienen un año para hacer este plan. Ese plan, Miguel, debería incorporar
al menos dos aspectos básicos: las capacidades financieras y las capacidades digitales. Porque cada vez más, ¿no es cierto?, todos los individuos, y entre esos aquellos que podríamos ser los excluidos, adultos mayores, mujeres y jóvenes, ¿no es cierto?, esos necesitamos de ese tipo de capacidades. Capacidades financieras y digitales al mismo tiempo, que nos permitan tener conocimientos, habilidades, actitudes y mejorar nuestros comportamientos para básicamente poder tomar decisiones útiles de forma segura, Miguel, ¿no es cierto?, que nos permita, estimado Miguel, enfrentar los compromisos económicos y financieros de manera adecuada. Esto significa conocimientos digitales que nos hagan preocupar como usuario financiero de qué, de revisar los contratos, por ejemplo, que una tarjeta de crédito nos envía. A veces viene en letra pequeñita que ni siquiera se lee. Entonces, justamente por eso, esa letra pequeña, uno de los temas que en otros países se está impulsando es eso, Miguel, que para los distintos usuarios esa letra pequeña cambie de acuerdo a los usuarios. Seguramente para los adultos mayores debe ir de otra forma. Eso se está haciendo, por ejemplo, en México, Brasil y en los países de Europa. Pero además que también se nos eduque para que debamos leer. Eso, por ejemplo, es conocimientos digitales. Miguel, que tengamos la costumbre de cambiar las claves. Eso es conocimiento digital. Comportamientos digitales. Que se promueva la gestión de seguridad digital, que no tengamos, o que lo hagamos siempre y cuando revisemos esta tendencia, ¿no es cierto?, a invertir de la gente porque tiene usted mejor rentabilidad, que no es poca, Miguel, en las famosas criptomonedas. No es que esté mal, podría volverse adecuado, pero saber el riesgo que se tiene, y más aún en países que la normatividad no ha sido desarrollada. Entonces, saber lo que se está haciendo y cómo se lo hace, eso es conocimiento y comportamiento de finanzas digitales. Estos elementos, junto a las capacidades financieras, que usted ahorre esa tendencia, deberían ser incluidos en ese programa para niños, jóvenes y universitarios, pero también para los adultos mayores, para que sepan manejar estas herramientas, no solo cuando le ofrecen una tarjeta, cuando le ofrecen una cuenta de ahorro junto a su cuenta corriente, porque en lugar de tener sus recursos en la cuenta corriente, quizás es bueno tener en una cuenta de ahorros que gana intereses, pero de la cual no puede hacer pagos, pero sí puede hacer transferencias diarias sin costo a su cuenta corriente. Esos elementos tienen que ser capacitados a las personas, tienen que ser enseñados. Solo por ponerle un ejemplo, mi querido Miguel. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con la economista Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. Ella es una docente, investigadora, consultora internacional sobre este tema de la educación financiera. Quiero dejar planteada una inquietud, como decía Rosa Matilde, cómo también evitar posibles prácticas abusivas con los clientes y usuarios de los servicios financieros, tales como se ha hablado fraude, tarifas injustas, sobreendeudamiento y la capacidad de ahorro que debiera tener de manera responsable un ciudadano. Vamos a las cadenas y volvemos con la economista Rosa Matilde Guerrero. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Milagro para... Hola, me mudé hace poco. ¿Sí sabías que puedes votar más cerca de tu casa en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027? Sí, actualizando tu domicilio electoral en la campaña que impulsa el CNE del 8 al 17 de abril. Puedes hacerlo en www.cne.gov.es en territorio nacional y en el exterior. O en la app Cambios de Domicilio. De manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o en las brigadas fijas y móviles a escala nacional del 8 al 17 de abril. Y no tener multas electorales. Y si habitas en el exterior, lo puedes hacer a través de las oficinas consulares en las 3 circunscripciones del exterior. Solo necesitas tu cédula de identidad. Puedes usar tu ID consular. O pasaporte. Actualizar tu domicilio electoral te permite sufragar cerca de tu lugar de residencia. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales y CPCCS 2027. Tu voto, tu decisión. Ecuatorianos, mi lucha por ustedes es incansable. Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina. Disciplina para medir resultados, para comparar, para demostrar, con hechos, que el esfuerzo sí está dando frutos. Seguridad, economía y obras. En cada uno de estos pilares Ecuador crece en resultados y esperanza. Quiero compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del 2026 en comparación al 2025, para demostrar los frutos de nuestra lucha estos primeros 3 meses. De enero a marzo, las ventas pasan de 57.700 en el 2025 a más de 63.200 millones de dólares en el 2026. Eso es un crecimiento del 9.4%, que es más actividad, más ingresos, más trabajo para las familias ecuatorianas. El 31 de marzo del 2025, el riesgo país estaba en 1.630 puntos. Hoy en 416. La inversión extranjera directa había tenido un incremento considerable en el 2025, año en el que batimos récord por goleada. Ahora vamos por más, porque en estos primeros 3 meses del año ya firmamos acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes y Corea del Sur. Este trimestre, y lo digo con orgullo, todas las industrias del país han crecido, incluso el sector agrícola, que se enfrenta a precios internacionales más bajos. Les prometí que este iba a ser el año de la construcción, y de enero a marzo del 2026 comparado al 2025, la construcción ha crecido un 20% y en inmobiliarias un 17.8%. Más confianza, más trabajo y más posibilidades de viviendas para ustedes. Porque en este año también lanzamos las tasas más bajas de la historia para adquirir tu primera casa. Este es el año de la construcción. La inversión ejecutada pasó de 42 a más de 533 millones de dólares. Del primer trimestre del 2025 al primer trimestre del 2026 hemos invertido casi 500 millones en obras para ustedes, en todas las provincias. Y donde antes había miedo, hoy también empiezan a verse resultados. Las muertes violentas se reducen desde el primer trimestre del 2025 al primero del 2026 en un 14%. Marzo registró un 24% menos. Ayudado significativamente por la tasa de seguridad, pues las provincias fronterizas también han bajado en violencia, y el estado de excepción y toque de queda que permitió actuar a nuestras fuerzas del orden y capturar cabecillas. Porque más allá de los datos, lo que estamos recuperando es la confianza en el país, en su gente y en su futuro. Y sobre todo la esperanza. Una esperanza que no se promete, una esperanza que se confirma todos los días. Gracias Ecuador, porque este camino no lo hace un gobierno solo. Se lo construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción que ustedes merecen lo que antes nunca les habían dado. Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con la economista Rosa Matilde Guerrero, docente, investigadora, consultora internacional. Estamos hablando sobre la educación financiera a propósito de la aprobación el miércoles último en la Asamblea Nacional, en segundo y definitivo debate con 88 votos afirmativos, el proyecto de ley orgánica de educación financiera que obliga a través de un proceso de la incorporación obligatoria, progresiva y transversal de la educación financiera. Decía economista Rosa Matilde Guerrero, ¿cómo evitar también
posibles prácticas abusivas con los clientes y usuarios de los servicios financieros, tales como se ha mencionado, usted mencionó en un artículo anterior, del fraude, las tarifas injustas, el sobreendeudamiento. Por favor. El audio, por favor, Rosa Matilde. Sí, gracias, Miguel. Disculpe. Efectivamente, mencionaba, como usted bien lo indica, la ley en las transitorias menciona que las que denomina los entes principales que deben hacer este plan al año, o durante un año, tanto para todos los sectores educativos, ¿no es cierto?, básico, universitario y el secundario, ¿sí? Pero además menciona que la Junta tiene que organizar un plan para lo no formal, es decir, todos aquellos sectores, usuarios financieros, sí, que no estamos en las universidades o en un proceso educativo, lo cual no va a ser tarea fácil, sobre todo porque yo creo que está indicando algo que es adecuado, que los programas deben ser medidos en el impacto. Pero nuevamente quisiera decir que este asunto no es que no estaba contemplado. En los planes de educación financiera, en los dos que le mencionaba a usted, estos elementos ya se hacían referencia. Pero lo importante yo creo que es ahora ponerlos en práctica. Y ojalá el país, porque ya varios países de la región han adelantado hace años en este tema. ¿Cómo lo decía usted, Miguel? Bueno, básicamente uniendo estos dos elementos. La educación financiera hoy tiene que ser educación financiera y educación digital. Creo que lo importante será, Miguel, que comprendamos todos que estos programas sobre todo deberán ser enfocados, mi estimado Miguel, en las distintas audiencias. No pueden ser programas únicos. Deben contar con información primero del diagnóstico de cada audiencia. No es igual, Miguel, un programa para adultos mayores en la costa ecuatoriana que en el oriente y en la sierra, porque los comportamientos son diferentes. No es lo mismo un programa de educación financiera para adultos mayores en el campo de la sierra ecuatoriana que en las ciudades de la sierra ecuatoriana. Esto creo que debe ser entendido. Las diferencias son fundamentales. La economía del comportamiento de un adulto mayor de la sierra ecuatoriana es diferente de un adulto mayor en la ciudad de Quito. Ese nivel de diferencias tan fundamental hará que el logro de estos programas se cumpla. Si no partimos de esos diagnósticos claros y claves, el impacto de los programas quizás no llegue a los objetivos. Entonces va más allá de la ley. Si los programas diagnostican bien, se entiende lo que la ciudadanía quiere y busca, entonces se podrá definir qué se está buscando y qué capacidades financieras y digitales se debe dar a esos usuarios. Porque además depende, Miguel, de qué servicios financieros usted esté utilizando. Yo utilizo. Y esto, por ejemplo, en España aquí se ha hecho. No es lo mismo dar programas financieros a los migrantes que acaban de llegar, ¿no es cierto?, de países como América Latina que aquellos que vienen del África. Esas diferencias deben ser entendidas, porque entonces sí podrán ser evaluados con indicadores claves. Un tema importante dentro de los tantos temas de la educación financiera, cómo evitar caer en las redes del sobreendeudamiento y futuras insolvencias, incluso que han causado serios estragos en hogares ecuatorianos. Exacto, Miguel. Eso es parte de justamente los programas, qué características deben tener.
a los usuarios seguramente de ciertos sectores, y no estoy esquematizando, ¿no es cierto?, pero que tienen más problemas financieros, habría que localizarlos, ¿sí?, por sectores económicos y por niveles etarios. Si usted tiene esa diferenciación por niveles etarios, entonces a ciertos jóvenes, sí, de diferentes estratos económicos, debe llegar con programas en donde les indique los riesgos de ingresar a estas redes. Pero eso va a ser diferente en jóvenes del campo, de la ciudad, porque tienen diferentes niveles de acceso, inclusive a la tecnología, inclusive a las propias redes sociales. Y entonces, a nivel de los jóvenes, no se les puede decir no usen, es cómo deberían usar, ¿no es cierto? Porque usted no le puede decir no use, e incluso a nivel del propio país, no es no invierta en criptomonedas, es cómo invierta. ¿Por qué debe invertir en tales? ¿Y por qué quizás, Miguel, es mejor invertir en stablecoins? ¿Y por qué esas monedas deberían ser inclusive ya legalizadas, digamos así, y tener un marco regulatorio adecuado? Pero que los jóvenes sepan los riesgos de poner sus recursos ahí. Y quizás eso no es importante a nivel de los adultos mayores, o sí a nivel de los adultos mayores en ciertos sectores de ingresos altos. Entonces, a ese nivel, los programas de educación financiera y digital deberían tener un componente, ¿no es cierto?, que incluya estos rangos o estos ítems de educación digital. A eso me refería, por qué la necesidad de diagnósticos claros para entonces avanzar diseñando qué competencias, qué habilidades, qué conocimientos específicos deben ser dados a esos sectores. Rosa Matilde. Sí, perdón, Miguel, disculpe. Sí. Decía, ¿y cómo generar hábitos saludables y positivos y que transformen el aprendizaje de la educación financiera en un hábito permanente? Justamente por eso, y usted lo dice con claridad, se trata de conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos a través de la práctica. Y los programas deben incluir, ¿no es cierto?, ejercicios que le permitan al individuo aprender con talleres prácticos. Y los hábitos requieren además tiempo, como usted y yo sabemos. Y en el país creo que se han perdido años valiosos. Así es que, más allá de las leyes, más allá de los programas de inclusión financiera que ya se dictaron desde el 2021 para que sean ejecutados, creo que es el momento de que empecemos a hacerlos y a poner en práctica como país, Miguel. ¿Y cómo tomar decisiones? Esta es una guía de la docente, de la experta. Tomar decisiones en el tema financiero de manera informada, evaluar riesgos, prevenir fraudes, en definitiva, fortalecer el bienestar financiero. Creo que el principal y de manera práctica, Miguel, todos los usuarios financieros, este momento, lo más importante es, si usted tiene una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria, primero ahorre, tenga claro que tener el seguro es una forma de ahorro, luego planifique sus gastos, y así sea un joven, tenga claro que en este país
debe ahorrar porque la seguridad social tiene problemas relevantes, entonces tiene que ahorrar. Segundo tema importante, más allá de lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Si se endeuda, pague sus deudas a tiempo, porque si usted genera otra deuda para pagar una deuda, tenga la seguridad que va en camino del sobreendeudamiento, y sobreendeudarse es simplemente pagar al final deudas con deudas y generar una bola de nieve que no la va a poder solucionar. En el caso, y todos estamos utilizando ya apps y pagos a través de la web, cambie las claves de manera constante, es decir, al menos mensualmente, tenga claridad de las claves, no las escriba, ¿no es cierto?, en cualquier lugar, y si las tiene en el celular, tenga una clave para guardar esas claves, tenga claro dónde las tiene. Esos elementos básicos, ¿no es cierto?, que primero es ahorrar, planificar sus gastos. Si lo hace a través de las y de las web, investigue los sitios web a los que está entrando, cuide lo que está recibiendo de información a través de las páginas web, borre las páginas web, no invierta al menos en instituciones que no están supervisadas o vigiladas de forma adecuada. Esos elementos generales deberíamos, como usuarios financieros, tener claro. Si está invirtiendo en instituciones financieras, debe tener claro qué niveles de patrimonio, de rentabilidad, de solvencia tiene. Ya habíamos escrito también un artículo en El Universo a principios de este año sobre dónde, como mínimo, debería invertir, mi querido Miguel, en nuestro querido país. Un tema final por ahora. Entre enero 2023 y febrero 2026 se han registrado 1.447.000 procesos legales por deudas. Esto ha ido creciendo. Precisamente esto es parte de la falta de educación financiera en la que han caído muchas personas naturales en procesos legales. Sí, Miguel, yo creo que sí, que tiene que ver con la falta de educación financiera y además con procesos de refinanciamiento que se han dado en el país, que en COVID yo creo que era natural, ¿no? Porque además esos procesos de refinanciamiento se hicieron a nivel mundial, porque fue una pandemia a nivel mundial, pero además se transparentaron en el balance. Pero estos refinanciamientos, si se hacen de forma reiterada, pueden traer inclusive problemas a las instituciones financieras. Entonces los procesos de refinanciamiento no pueden volverse una norma en los países, porque entonces lo que usted está es indicando a los deudores que se endeuden porque después va a venir un refinanciamiento. Y esto es un problema generalmente en la banca pública. Entonces, si usted es un pequeño deudor y tiene una deuda hasta 5.000, está esperando que algún rato, ¿no es cierto?, venga un refinanciamiento o venga una resolución gubernamental que es de perdón de deudas, ¿no? Esto va en contra de una buena educación financiera, porque los deudores, ¿no es cierto?, se enseñan a que va a venir una resolución gubernamental para que sean solucionados sus problemas. Y como gobierno se debería pensar en no hacer, ¿no es cierto?, estos procesos, porque justamente se está yendo en contra de esta propia ley que ahora se está, o que se ha elaborado, ¿no? Bien, muchas gracias a la economista Rosa Matilde Guerrero. Le comprometemos a seguir hablando de estos temas para hacer conciencia en el Ecuador sobre la educación financiera, más allá de lo que ha aprobado la Asamblea, un proyecto de ley de educación financiera. A la docente, investigadora y consultora internacional, economista Rosa Matilde Guerrero, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia.
A usted, Miguel, muchísimas gracias. Buena tarde. Muy amable. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Vamos a abordar a los 10 años del terremoto en Manabí y parte de Esmeraldas. Invitados el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta de Manabí, y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue la que denunciara también las irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El expresidente colombiano